Muy buenas tardes, señoras y señores, mis queridísimos vanilejos, compueblanos nuestros. Nos reúne aquí en esta tarde del 12 de noviembre, cuando ya han comenzado las fiestas, las festividades patronales en honor a Nuestra Señora, la patrona de Baní, la Virgen de Regla. El conversar sobre las familias banilejas, sobre el origen de esta familia y por tanto sobre la fundación en sí del pueblo de Baní. Pero para hablar del pueblo de Baní y de sus familias, tenemos necesariamente que hablar de una boda que se realizó en España, en el Reino de España. Esta boda se realizó entre dos consanguíneos reales, y uno de ellos era pariente muy cercano de la primera virreina de América, doña María de Toledo, la esposa de don Diego Colón, quien estuvo aquí en el Valle de Baní y en cuyo honor el arroyo que divide las comunidades del Llano y Sombrero se le conoce, se le denomina como el arroyo de la virreina. Esa boda entre dos consanguíneos reales se realizó el 19 de octubre de 1469. Casaron don Fernando de Aragón, el príncipe heredero de la corona, hijo legítimo de Juan II de Aragón y de la princesa portuguesa doña Juana Enríquez, e Isabel de Castilla, la princesa de Castilla, hija legítima de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal. Ambos contrayentes eran bisnietos de Juan I de Castilla y de Leonor de Aragón. Casaron en la señorial ciudad de Valladolid y el sacerdote que les casó, Rodrigo de Borgia, luego fue el Papa Alejandro de Borgia, el célebre Papa español. ¿Por qué yo hablo de esta boda entre dos consanguíneos reales? Porque es muy importante entender que a la caída de Granada, el último bastión de los árabes en España, con la abdicación del califa Abderramán II, los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla entran a la ciudad de Granada y reciben al almirante, para mí, en mi humilde opinión, más que genovés gallego, don Cristóbal Colón y Fontana Rosa. Aquí se comienzan a amarrar, a estipular los convenios que van a conducir con el primer viaje de Colón a América y con lo que hemos llamado o retrollamado el descubrimiento de América. Aunque se sabe ya científicamente que antes de Cristóbal Colón, los vikingos estuvieron en la zona canadiense que conocemos como Terranova y Labrador. Pues bien, andando el tiempo, para el año de 1740, ya un grupo de familias estaban establecidas en el Valle de Baní. En el año 1681, el día 19 de febrero, hay una boda entre los que fueron luego fundadores de la comunidad de Santiago de Paya. Ellos fueron Lorenzo Báez de Cuela al Albornoz y Jerónima de las Nieves Peguero. Casan en 1681 y ya en 1688 habían fundado la comunidad que se llama Santiago de Paya. Insistimos, separado. El patrón no es Santiago, el patrón es Tiago. En el año de 1740, volviendo nueva vez a significar esa fecha, nosotros encontramos documentos notariales que hablan ya de un pueblo existente al lado de la ermita que contenía la sacratísima imagen de Nuestra Señora de Regla. Y hay un testamento interesantísimo del año 1751 que está probando todas estas cosas. Es el testamento del teniente don Juan Ambrosio Guerrero,
fundador de la comunidad de Peravia, y que reza así: en el nombre de Dios, amén. Sepan cuantos esta carta y testamento de mi última y postrimera voluntad vieren como yo, Juan Ambrosio Guerrero, natural y vecino de este valle de Baní, hijo legítimo del teniente Luis Guerrero de la Fuente, natural de Santo Domingo, y de Francisca Benítez García Guerrero, natural de este valle, mis padres difuntos, estando al presente al parecer sano, en toda mi memoria y entendimiento cabal, dicto este mi testamento para cuando el momento llegue. Primeramente, declaro haber sido casado según orden de nuestra Santa Madre Iglesia en 2 ocasiones. En primera con Jerónima de Mosquera, de cuyo consorcio hubimos y tuvimos por nuestros legítimos hijos a Manuel, Diego, Lucía, Ana, Gregorio y Juan Ambrosio. Y en segundas con Mariana Caraballo Núñez, viuda del alférez don Rodrigo Tejeda y Fuenmayor, con quien procreamos a Juan Luis, Jerónimo, Antonio, Francisco, José, Dominga y Ana Santiago. Aquí debo hacer una observación. Jerónima de Mosquera proviene de la familia Mosquera, ligada a los Colón y Toledo, los hijos de los primeros virreyes de América. Segundo, declaro ser dueño de los terrenos de Peravia, parte de Matagorda y parte de Sabana Chiquita, que es lo que hoy le llaman La Chica, según consta de mis hijuelas. Tercero, declaro querer ser sepultado en el suelo de la ermita de este pueblo, en donde yo fui bautizado en el lado derecho, y ordeno sea mi mortaja de un lienzo blanco, dejando las demás formas de mi funeral y entierro a mis albaceas, que esta es la mía. Declaro 2 reales para las mandas forzosas con las que las aparto de mis bienes. Declaro que mis antepasados poseyeron terrenos en el antiguo pueblo de La Yaguana, en la parte oeste de esta isla, luego la parte francesa, hoy en poder de la Francia, lo cual consta en ciertos documentos. Declaro tener en el llano la casa de mi habitación y otra cerca de la ermita de la Virgen de Regla en este pueblo y valle de Baní. Declaro que poseo unos terrenos en el Hato del Llano, jurisdicción de este valle de Baní, cerca de las ruinas del antiguo ingenio, que fue propiedad de los Colón y Toledo, la familia de los virreyes. Quinto, declaro que mis antepasados provenían del pueblo de Casabermeja, cerca de Málaga, en los reinos de España. Dono y lego a la sagrada imagen de la Virgen de Regla, patrona nuestra, y al niño Jesús de esta, 2 rosarios con perlas y cuentas de oro. Quiero hacer una observación aquí. Muchos sacerdotes, incluyendo el señor obispo y luego el señor cardenal de Santo Domingo, pensaron que en el principio lo que había en la ermita era un lienzo, un dibujo, una pintura. No, ya estaba la imagen. Y lo prueba este testamento de Juan Ambrosio Guerrero. Dice: dono y lego a la sagrada imagen de la Virgen de Regla, patrona nuestra, y al niño Jesús de esta, 2 rosarios con perlas y cuentas de oro. Y para cumplir y pagar este mi testamento y todo lo en él contenido, nombro por mis albaceas en primeras a mi hijo el capitán don Juan Luis Guerrero, que está enterrado en la iglesia de Baní. Murió en 1779, que conste. En segundas a mi nieto por alianza Agustín Pérez, y en tercera a mi compadre José Gómez Lizardo, que es el abuelo de Máximo Gómez y es el esposo de Florencia Guerrero, tía de Gómez. Y a todos y cada uno les prorrogo el tiempo que necesario fuese para cumplir con este mi testamento. Fecho en este valle de Baní a los 2 días de enero de 1751 años, en presencia de los testigos presentes y vecinos, capitán Bartolomé del Castillo
y Pedro Carmona, doy fe. Pedro Carmona fue 2 veces gobernador de Baní, 1770 y 1771. Pedro Carmona es el abuelo de Joaquina Carmona, la esposa de Manuel de Regla Mota y de Benigno Carmona, que fundó los Carmona de Carretón. Ante mí, Diego de Sosa, escribano de la Real Audiencia. Esto, señores, es importantísimo porque lanza la prueba fehaciente documental de que antes de 1764 ya existía un poblado donde había una ermita, donde había un alcalde, donde había un gobernador del valle, donde existía un escribano. En este caso, el de este año era don Diego de Sosa, que es el mismo de cuando se oficializa la fundación de Baní en 1764. Hemos insistido mucho en la fecha real que debió tener acontecida la fundación de Baní, porque para mí fue cercano al año 1740, en mi humilde opinión, por documentos que hemos tenido a la vista. Las primeras familias de Baní, muy antiguas, en su mayoría desapareció el apellido. Por ejemplo, tenemos al capitán don Rodrigo de los Olivos, que casa en la Catedral Primada de América en 1591 y que es el dueño de todo el hato de Paya, incluyendo lo que es hoy Catalina. Era un hato, era una porción de terreno muy grande. Y Rodrigo de los Olivos murió el sábado 28 de febrero de 1610 en Madrid, la capital de España. Se había embarcado un tiempo antes para España porque ya él estaba gravemente enfermo. De Rodrigo de los Olivos descienden muchas familias banilejas y Rodrigo de los Olivos está íntimamente ligado a la real base piramidal por encima de los Guerreros y los Báez, que son 2 bases piramidales genealógicas de principalía de las familias banilejas. Este hombre es López de Bardesí, que llega el miércoles 28 de marzo del año de 1511 a la isla de Santo Domingo con su familia pequeña. López de Bardesí era hijo de Martín de Bardesí y de Mayor Pimienta. En honor a López de Bardesí es que los terrenos, señores, de Valdesia se llaman Valdesia, de Bardesí, Valdesia. Y hay unos terrenos que se llaman Juan de Sena, que es por el capitán don Juan Antonio de la Serna, cuyos hijos se ligan a la familia de López de Bardesí. Por eso es que decimos que el núcleo principal de la genealogía de las familias banilejas está en López de Bardesí el Viejo, porque hay un López de Bardesí más joven, su hijo, que muere mucho después que él. Él viene con su familia pequeña y sus niños crecen aquí en la antigua ciudad de Santo Domingo de Guzmán, que es la primada de América. Las familias Guerrero y Báez tienen una principalía notable en Baní, porque son 2 troncos principales, de lo cual dependen muchísimas ramas. Tenemos pues entendido que esas 2 familias de principalía, Guerrero y Báez, como les relatábamos anteriormente, están situadas en la base piramidal junto con don López de Bardesí. Por ejemplo, Lorenzo Báez muere alrededor de 1711, aunque no hemos visto su defunción, por ahí es que muere. Y Jerónima Peguero, su viuda, madre de los Báez, casa entonces con Miguel Rodríguez de Franco Peguero, su primo, y tiene la familia Franco, de la cual viene Dionisia, esposa de Miguel Soto, fundadores de Sombrero, Manuela, esposa de Cristóbal Tejeda, fundadores de Matanzas, y Manuel Franco, que muere el lunes 12 de enero de 1754 y es el legítimo fundador de la comunidad del Limonar, de la cual estamos ya preparando un libro. Señores, muchísimas gracias. Yo adoro a Baní y ustedes lo saben. Como siempre, un placer. Muy buenas tardes. Audio Jungle.